Buenos días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a el horario de prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp para que pues más personas vayan uniéndose a este estudio y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica. Bueno, estamos verificando el audio. Eh, Hasta ahora pues sí se escucha bien. Recordemos que estos estudios se hacen para motivar a las personas pues a que cada uno busque en su psicología cómo se manifiesta cada uno de estos defectos psicológicos que vamos analizando todos los días jueves en la mañana. Entonces acá mencionamos varios aspectos del yo, o sea, aspectos que en particular pues la persona que hace el estudio, en este caso yo, pues le veo esos aspectos, pero cada uno cuando está haciendo su propio estudio, pues le puede ver cualquiera otros aspectos en su propia psicología. Entonces, este yo que vamos a ver el día de hoy, el yo de la pereza, pues mencionábamos un poco en la conferencia de ayer de criaturas mecánicas, pues cómo este yo nos lleva a siempre estar haciendo lo mismo porque siempre estamos en ese aspecto del menor esfuerzo. O sea, de hacer aquello que bueno, que se me haga más fácil, que no requiera de que me esfuerce mucho, que no requiera de que cambie mis cosas que normalmente hago, mi rutina, mi forma de ser, que te sea siempre más o menos en la misma tónica. Entonces ese yo de la pereza siempre nos va a llevar a procrastinar, o sea, a posponer las cosas o a sencillamente ir posponiendo para no hacer en realidad el trabajo interior. Muchas veces no observamos la energía que nos roba este defecto psicológico y llega a robarnos muchísima energía, llega a hacernos incluso desarrollar aspectos del yo viejo, donde la persona se entrega porque ya, porque no puede, porque es que ya yo tengo la cantidad de años que sea, porque en realidad la vejez no es un número, la vejez es un estado psicológico y la persona puede tener 30 años y sentirse que ya no puede, que ya está cansado, porque los hijos, qué estrés, como puede tener 40, 50, 60, 70, 80, porque como les decía, eso es un número. Entonces, en la medida en que nos entregamos a ese yo de la pereza, pues entonces la persona se ralentiza en muchos de los aspectos de la vida y no llega a comprender pues cómo se da el saqueo de la energía, dejando manifestar este defecto psicológico. Entonces vamos a hablar de varios aspectos de este yo, donde cada uno debe ir revisando, como les decía, en su propia psicología cómo se manifiesta. Porque ese aspecto donde la persona pues se mantiene como vemos acá, o sea, este es un aspecto exagerado de lo que es la pereza, donde la persona puede ser un trabajador que trabaja 5 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, o que el trabajo sea parado y eso requiere de más esfuerzo, o el trabajo es frente a un computador que también genera un esfuerzo. Y entonces la persona llega a la casa y se tira, así como vemos acá, o sea, ni siquiera se sienta, sino que como muchas veces les decimos cuando vamos a hacer una meditación, que debemos sentarnos en una posición consciente, no echados, porque cuando uno asume esta posición echado, no está consciente en primer lugar de que su columna vertebral no está como corresponde. Al mantener nuestra columna vertebral de una forma horizontal,
estamos asumiendo el aspecto de la columna de un animal. Y allí pues recordemos que los animales no tienen la capacidad de hacer el trabajo interior porque su columna vertebral está precisamente de forma horizontal. En el humano la columna ya tiene una posición vertical, que es esa escalera al cielo, para ir ascendiendo en la medida en que vamos haciendo el trabajo de desarrollar nuestra conciencia. Entonces, este aspecto de la pereza pues no nos permite asumir esa posición erguida que es la que corresponde al ser humano. Eso en primer lugar. En otros aspectos, pues en ese echarnos, la persona suelta, o sea, abandona prácticamente la fortaleza del cuerpo, donde se entrega al egregor del sillón o de la cama o del mueble o de ese lugar donde la persona se sienta cuando llega a la comodidad de su casa. Y allí tenemos que revisar un poco el yo egregor, o sea, esa energía que genera cualquier ambiente en nuestra casa o cualquier eh, mueble o nuestra cama, o esos aspectos de ese lugar donde nos sentimos cómodos, donde creamos un ambiente energético en ese, por ejemplo, en ese mueble, donde solamente mirar el mueble ya la persona se siente como que, ay, aquí me voy a entregar a esa comodidad. Pero entregarse a esa comodidad, la persona está soltando mucha de su energía en ese mueble que está generando cada vez un egregor más fuerte, un ambiente más fuerte, que cada vez le chupa más energía y la persona no se da cuenta. Ese egregor que nos chupa en varios aspectos de nuestra casa, porque incluso cuando uno entra a su casa siente como que, o sea, ya estoy en mi zona de confort. O sea, ya estoy donde nadie tiene la capacidad de molestarme, donde puedo encerrarme, por ejemplo, en mi cuarto, o si me gusta cocinar, pues entonces me meto a la cocina y allí nadie me molesta, nadie me interrumpe. O me voy al patio, que me gusta es la parte del patio, allí es donde tengo un mueble o un diván donde me siento a pensar o a ver redes sociales o donde tengo un televisor. Y entonces allí se va generando ese ambiente que ya cuando uno se ve frente al ambiente, ya ese ambiente empieza a chupar la energía. Y es a través de este yo de la pereza que ese egregor se va alimentando y que cada vez entonces que nos unimos al egregor volvemos a ese aspecto de entregar nuestra energía en el yo de la pereza. Aspectos que debe observar pues cada uno, porque incluso ese aspecto respecto a nuestra habitación, donde ya la persona se siente allí en esa parte, en esa burbuja que significa su habitación, donde aquí nadie me toca lo que pongo en esta mesita, o mi cama nadie se me sienta aquí, o aquí nadie me molesta, nadie me interrumpe. Si la persona tiene incluso hasta el baño dentro de la habitación, le genera como que un aspecto adicional de confort, porque entonces ya es un aspecto más grande, pero también chupa más energía. Y entonces ese aspecto donde, por ejemplo, en la cama la persona entonces pone el tipo de sábana que le parece más suave, se compra las almohadas que son como más mulliditas, que son más suaves, que cuando se pone esa almohadita que compró especialmente y se la pone por aquí para dormir, esa sensación que se da allí, cuando se coloca justo en esa almohada, pues allí la persona no se da cuenta cómo en ese placer que pone, en ese entregarse a su cama, a su habitación, a su almohadita, a esa cobija que es la que más me gusta, a esa sabanita que enrollo y me la pongo por aquí, esos aspectos también alimentan este yo de la pereza y muchas veces nos lleva a procrastinar, o sea, a posponer nuestras prácticas porque sencillamente pues nos cuesta mucho levantarnos en la mañana. Ese es el aspecto que se da en ese momento donde suena el despertador y la persona pues no quiere levantarse.
porque ay, está haciendo más frito, porque ese ambiente, ese egregor que se ha generado allí en la habitación, poniendo cada vez las cosas más cómodas, este bombillo no me alumbraba mucho y ahora puse uno que es más tenue y entonces pone la cosa así como más sabrosa. Puse un aire acondicionado que sopla justamente en la medida que me gusta y me da justamente en el sitio en el que me acuesto, donde tengo ese control remoto para nada más ponerle allí más arribita la fuerza del aire, más frío o más tibiecito, de manera lo que estamos necesitando, para llegar a ese punto donde la persona está cada vez más cómoda. Esos aspectos que se alimentan tanto en el ambiente, o sea, en ese egregor de la habitación, en cada uno de esos aspectos que he mencionado, donde llego a la casa y me pongo también esos zapatos o esas chancletas, esas sandalias de estar en la casa que son las más cómodas, las más suaves, que cuando meto el pie siento que eso lo hicieron para mí. O me quito los zapatos y me pongo o me quedo descalzo y esa es la sensación más agradable. Llegar a la casa, entrar a ese ambiente que para nosotros es tan cómodo, ponernos esas sandalias de la casa o quedarnos descalzos y meternos a ese mueble tan cómodo y prender el televisor o empezar con el teléfono a ver las redes sociales. La persona no comprende todo el aspecto que se desarrolla ahí, o sea, toda la energía que se le ha entregado a cada uno de esos ambientes de la casa, toda la energía que se le ha entregado a todos los aspectos de la habitación, a los aspectos de la cama en particular donde uno descansa. Y entonces allí se genera pues todo ese robo de energía en todo ese placer que nos genera estar dentro de nuestra casa y estar dentro de nuestra habitación y estar acostados en nuestra cama. Son aspectos que hay que revisar porque recordemos que en la medida en que en el cuerpo se genera un placer, pues es por esa sensación que ha quedado guardada en el instinto, ese placer que se ha ido alimentando, y allí se activa esa larva energética que empieza a comer en esa comodidad. A medida que sentimos más placer y estamos allí más sabroso, la persona no se da cuenta que el egregor, o sea, el ambiente lo atrapa cada vez más y le cuesta muchísimo más levantarse. Entonces, cada uno de estos aspectos, pues son aspectos que debemos observar para trabajar y eliminar, porque, o sea, no es, o sea, muchas veces uno llega a pensar de que, bueno, entonces no voy a, o sea, me voy a acostar en la cama y va a ser desagradable, pero no es irse hacia el otro polo del yo, donde entonces recordemos que siempre los polos del yo van a ser ese aspecto positivo y ese aspecto negativo. Ah, no, pues ahora me acuesto y la cama me parece pan sin sal, algo que no me genera ningún tipo de comodidad, o ahora me genera incomodidad porque ahora resulta que la almohada que me parecía tan mullidita ahora no me da ni frío ni calor y entonces ahora hasta me molesta. Ahora siento que hasta me da dolor de cuello porque entonces ahora me parece que la cama es incómoda, o ese mueble al que hice el trabajo de eliminarle todo ese placer que me daba cada vez que me echaba en ese mueble, pues le eliminé todo el placer y ahora el yo se va al otro lado del polo donde pues ahora ese mueble me parece hasta incómodo. Y entonces muchas veces el yo nos lleva a que entonces ahora me siento en una silla, la silla también me parece incómoda, ahora me siento, me compré un cojincito a ver si ahora con un cojín aunque sea se vuelve cómoda la cosa y resulta que tampoco y allí estamos ante la resistencia del yo. O sea, el yo siempre va a buscar generarnos esa resistencia. O sea, ese aspecto donde uno diga, pues entonces, ¿qué hice? Trabajé el defecto psicológico y ahora como que es peor. Y resulta que es que el yo tiene cabeza y cola, o sea, tiene ese aspecto positivo y ese aspecto negativo y al trabajar los dos aspectos es donde vamos a llegar a ese punto de equilibrio donde ya uno puede estar sentado en el sillón o en la silla o en el mueble con el cojín, sin el cojín, en cualquier parte de la casa y ya no necesita o ya no tiene ese condicionamiento del ego donde tiene que ser ese mueble o tiene que ser con ese cojín o tiene que ser de esta manera o tiene que ser de esta otra y ya eliminando
esos dos aspectos del yo, pues ya puede sentarse sin ningún tipo de condicionamiento en cualquier parte de la casa. Entonces, aspectos que hay que observar, ese cambio en nosotros no se va dando de un día para otro, pero en la medida en que vamos iniciando en llegar a observar pues ese cambio de poquito en poquito, pues vamos generando ese cambio radical dentro de nosotros. Hay otros aspectos de la pereza que nos llevan, muchas veces la pereza la vemos. Vamos a ver otra de las imágenes que tengo por acá. La pereza llegamos a verla como esta imagen que tenemos de fondo. Un señor gordo tirado en un mueble, con un control remoto en la mano, con algo que comer por allí, el televisor allí también al frente. Seguramente también tiene un radio por allí prendido, porque la pereza es como que si quisiera ver todo el aspecto en movimiento, todo el aspecto externo en movimiento, pero internamente se está allí en esa posición de echados. Entonces, no es que una persona que tenga este yo necesariamente tenga que ser gorda, porque muchas veces podemos desarrollar este yo de la pereza en el otro aspecto, que es la falsa diligencia. Ese es el aspecto activo, en cuanto al aspecto activo y el aspecto pasivo de este yo es la falsa diligencia, donde entonces es una persona muy activa, que no sabe estar sin hacer nada, que llega a la casa y antes de llegar ya está, bueno, que cuando llegue tengo que barrer, tengo que limpiar, tengo que lavar la ropa, la loza, tengo que acomodar las cosas, tengo que ver lo de la tarea de los muchachos. Entonces es el otro aspecto del yo, pero hace mucho hacia el exterior, pero hacia el trabajo del desarrollo de nuestra conciencia, pues no hace nada porque no le queda tiempo. Entonces, generalmente cuando empezamos a trabajar esos aspectos de la pereza, el yo se puede ir hacia ese otro lado del yo. Entonces puede estar una persona que, ajá, llegaba a su casa, cuando llegaba a su casa se acomodaba, pero cuando estaba en el trabajo era utilitis, ah, hago esto o aquello y lo otro y me muevo y saco y hago y pongo, pero entonces llego a la casa ralentizado totalmente. O sea, ya no tengo fuerza porque es que el trabajo estuvo muy pesado hoy y es que de paso tuve que caminar no sé cuántas cuadras y entonces tuve que ir a hacer compras. Pero como en cada uno de esos aspectos no se está observando todas las identificaciones que se van dando a lo largo del diario vivir, pues no nos damos cuenta cómo cada identificación nos está robando energía. Entonces no es que fuimos a hacer compras, no es que tuvimos que caminar 4 cuadras, sino cada identificación que se dio en ese caminar de 4 cuadras, que vimos una persona que nos pareció que estaba una persona al sexo opuesto que nos llama la atención y empezó ese yo enamorado a mirar y si es simpático y esto y aquello y pasa una señora que va gritándole a un niñito y entonces se alborota ese yo mamá y ay, cómo es posible esa señora, cómo grita ese pobre niño, si es tirana, bicho, no sé qué, el yo de la crítica, el yo tirano, ese yo mago negro que trata de cambiar a otros entonces porque capaz ya hasta uno le dice, pero bueno señora, deje al pobre niño. Y entonces todas esas identificaciones que se van dando también pues a lo largo del día también van saqueando nuestra energía y si uno no está en autoobservación, pues cuando llega a la casa, llega así, o sea, tan chupado que llega pues a echarse en cualquier parte y la pereza nos va a terminar de robar el resto de energía que queda en el cuerpo. Entonces, muchas veces no se observa cómo esta pereza pues nos roba energía. Cuando hablábamos en el aspecto de levantarnos, muchas personas, y de hecho pues lo pueden haber vivenciado hasta quizás todos los que me están oyendo, donde en algún momento uno se va a levantar en la mañana, póngase son las 6 de la mañana y uno se despierta y ya está clarito, como que, o sea, como nuevo, ya con repuesto de las pilas. Y entonces dicen, ay, pero está muy temprano, son las 6 de la mañana, hoy es un domingo,
por ahí no se escucha a nadie. Yo como que voy a beberme un poquito de agua y me vuelvo a acostar. Y la persona va, se bebe un poquito de agua y se vuelve a acostar. Resulta que se despierta a las 8 de la noche, de la mañana, perdón. Se despierta a las 8 de la mañana, entonces todo apurado y cómo es posible, era un ratico nada más que me iba a recostar, ya son las 8 de la mañana, no se ha hecho ni el desayuno y la persona se levanta con una pesadez y con un cansancio y resulta que ahora me duele la espalda y ahora siento como que si me hubiesen caído a palos y la persona no se da cuenta cómo la misma pereza le robó esa energía durante 2 horas. Porque ya a las 6, cuando se había despertado, cuando se había levantado esa primera vez, ya el cuerpo estaba repuesto de energía. Pero ¿qué pasa? Nos entregamos a la pereza, seguramente la persona llega a observar, o sea, allí se ven muchos aspectos donde la persona se despierta y cuando vuelve nuevamente a acostarse, entonces empieza y se estira y, ay, pero es que, ay, está tan temprano, ¿para qué me paro? Y aquel bostezo y se empieza a regodear con la sábana y con la almohada y todas esas sensaciones que se van dando en el cuerpo, que a uno se le eriza la piel por aquí, que se le pone la piel de gallina por allá, que siente un corrientazo hacia las piernas cuando se estira y entonces los ojos lo siente como que se los tiene pegados y está tratando de estirarlos. Todas esas sensaciones son sensaciones del instinto que todas deben ser borradas, porque todas están allí activando esas larvas energéticas de nuestro cuerpo vital y en toda esa manifestación que se está dando y que estaba haciendo una demostración en este momento, pues allí se está chupando nuestra energía a través de esas larvas energéticas. Recordemos que esas larvas energéticas del instinto pues van comiendo en nuestros músculos, van comiendo en nuestros órganos, van comiendo en nuestra piel, en cada parte de nuestro cuerpo físico y por eso la persona se va volviendo cada vez más ralentizada, por eso cada vez va perdiendo fuerza en los músculos, por eso cada vez se va sintiendo, se va entregando más a ese yo viejo, porque va perdiendo esa fuerza natural del cuerpo físico porque entonces cada vez lo ve como más, ay, no, es que esto, y es domingo, Dios mío, qué bueno, no hay que pararse temprano. Y allí se efervece toda la piel. Todos esos aspectos son aspectos del instinto, o sea, esas sensaciones que se dan a nivel instintivo, que están guardadas en nuestras memorias, quién sabe desde cuándo, pero tenemos que empezar a observarlas, a detallarlas, o sea, hasta dónde llegó esa efervescencia, hasta dónde fue ese corrientazo y empezar a eliminar cada una de esas sensaciones. El cuerpo no debería necesitar toda aquella manifestación, sencillamente uno se despierta ya descansado, ya repuesto de energía y ya debería tener la capacidad de pararse a hacer las acciones del día. Pero todo ese proceso no se da cuenta la persona que son aspectos de este yo de la pereza. Esa pesadez que tenemos en los ojos, esa soñolencia que se da al momento de despertarnos e incluso que muchas veces se tiene al momento de acostarnos, donde sentimos que los párpados están así como, ay, pero pesadísimos. En la noche uno siente que no, es que ya me tiene que agarrar la cama y arroparme porque ya no aguanto. ¿Qué práctica de desdoblamiento astral? No, si es que en lo que toque la cama voy a caer como un bloque. O sea, no va a haber manera. Es que toco la cama y me duermo. Entonces, ¿cuál conciencia hay allí? Recordemos que el desdoblamiento astral consciente es mantenernos conscientes en ese paso del estar despierto a pasar al estado de dormido, pero que se duerme el cuerpo físico, pero nuestra conciencia pasa al astral de manera despierta. Pero eso sucede es cuando no tenemos todos esos aspectos de la pereza, porque ese estado de soñolencia que se da en ese momento en que vamos a acostarnos, esa pesadez en los ojos, esa debilidad que se siente en los músculos, o sea, ya no aguanto, y ese egregor de la cama que nos está llamando y no eliminamos ese egregor de la cama, no eliminamos cada una de esas sensaciones que nos produce la cama y cada
aspecto de la cama, o sea, las almohadas, las sábanas, si tenemos una cobijita, que es la que más nos gusta, todo eso genera ese egregor que nos ala hacia la cama y que ya en la mente nos está diciendo, aquí te estoy esperando, venga para abrazarlo y aquí va a caer muertecito. Entonces, todos esos aspectos que estaba mencionando hay que eliminarlos. Ese aspecto de la soñolencia es muy importante trabajarlo porque, como les decía, no solamente nos ralentiza, sino que nos entrega también a ese yo viejo. Hace que la persona no tenga esa capacidad de estar consciente para pasar a la quinta dimensión, a ese mundo de los sueños, y se les dificulta o se nos llega a dificultar muchísimo el desdoblamiento astral consciente precisamente por ese aspecto de la soñolencia. Ese aspecto de la soñolencia tiene también mucho que ver con el yo borracho y el yo de la droga, porque la persona entra como en ese estado donde no quiere ser consciente en realidad. O sea, uno ya no quiere saber más nada de trabajo, ni de la tarea del muchacho, ni de la discusión que tuvo con la pareja, ni de que no alcanzó para esto en el mercado. O sea, ya en ese punto la persona quiere entregarse completamente inconsciente al sueño. Entonces, ese aspecto, pues, o sea, ese aspecto como de drogado, como de borracho, como de anulada la parte de nuestra mente, ese yo también hay que trabajarlo. Porque esa soñolencia donde estamos queriendo borrar todo, donde estamos queriendo anular nuestra mente, pues son aspectos que dificultan mucho el trabajo del despertar de nuestra conciencia, porque como les decía, hasta para pasar a hacer el desdoblamiento astral consciente, pues nos genera mucha dificultad porque mucho antes de llegar a acostarnos ya estamos completamente en ese estado donde nuestra mente está completamente bloqueada. Por acá nos saluda Carla Bonilla, nos da los buenos días. Bueno, bienvenida Carla. Entonces, otros aspectos que tenemos que observar de este yo de la pereza es ese estar posponiendo las cosas, ese yo de la procrastinación, donde hay, no, lo que pasa es que yo necesito tener la suficiente plata para poder empezar a hacer este trabajo, estas prácticas, es que no va a ser esta semana porque esta semana tengo que hacer tal trabajo, no va a ser esta semana porque el hijo empezó las clases, no va a ser esta semana porque mi pareja no va a estar esta semana. O sea, siempre estamos buscando como que posponer las cosas y no nos damos cuenta que lo posponemos para la siguiente semana, de esa semana para la siguiente semana y de esa manera pues vamos a seguir posponiendo y no vamos a iniciar de una manera seria en ningún momento el trabajo interior. Entonces, todas esas situaciones que nos llevan a la pereza, que muchas veces decimos, no, que yo no soy perezosa porque yo me la paso súper activa. Cuando estoy en mi trabajo, eso es haciendo, resolviendo, buscando, trayendo. Y cuando llego a mi casa, igual, es que tengo que llegar, cocinar, lavar, planchar, recoger, acomodar, ayudar a los muchachos con las tareas, resolver las cuestiones que tienen que ver con la parte social en la comunidad. Entonces, no, o sea, yo soy bastante activo. Ajá, pero esa es la falsa diligencia. O sea, la falsa diligencia es esa capacidad que tenemos de hacer hacia afuera, pero que no tenemos entonces esa capacidad de hacer hacia adentro. Porque en realidad si observamos en el aspecto de la acción consciente, o sea, cuál sería la acción consciente ante este yo de la pereza, pues de qué sirve que yo haga tanto hacia afuera si hacia adentro, que es lo que vine a hacer a esta manifestación, pues no lo estoy haciendo. Entonces, recordemos que a nuestra conciencia le interesan únicamente tres cosas. Y esas tres cosas pues son nacer, morir y sacrificarse. Entonces, este yo de la pereza en su aspecto de la falsa diligencia nos va a llevar a hacer muchísimas cosas, pero para lo que en realidad venimos a la manifestación, que es hacer el trabajo de autorrealizarnos, pues no va a sacar tiempo o no nos va a permitir sacar tiempo el yo. eh, Aspectos que tenemos que revisar también que están asociados a este yo, como ese yo de la gula, que entonces en ese
yo incluso aburrido, donde ay, es que no tengo nada que hacer y de verdad no tengo ganas de hacer ahorita una práctica, pero entonces estoy aburrido, ese yo aburrido, que también ayuda mucho a este yo de la pereza, pues nos lleva entonces a que, bueno, voy a verme primero la serie esa que tanto me gusta y después hago la práctica. O voy a verme primero la novelita y después voy a hacer la práctica. Y entonces no se llega a observar todos esos aspectos que nos tienen condicionados a ver la novelita. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de que queremos ver la novela o de que queremos ver esa serie de Netflix o que queremos ver el partido de fútbol o el partido de béisbol? Entonces no observamos esos yoes que nos tienen condicionados al televisor eh, o a las redes sociales, donde allí están yoes fanáticos, yoes lujuriosos, yoes enamorados, o sea, esos yoes enamorados y lujuriosos respecto a la novela o de repente a la serie. Están muchos yoes de la tristeza también, donde, ay, es que esa película o esa serie me encanta, porque, ay, eso empezó donde el muchachito o el muchacho se iba a morir y, ay, eso me hizo llorar desde que empezó la película hasta que terminó, pero no fue buenísima. Pero allí nos desfogó toda la energía en ese yo llorón, en ese yo trágico, en ese yo del dolor, en ese yo de la tristeza, ese yo del llanto, esa efervescencia que se da durante todas esas escenas de dolor, que es precisamente lo que buscan moverle a la sociedad, porque de esa manera pues la sociedad se mantiene dormida. Entonces, o es ese juego de fútbol que entonces nos pone, va ganando mi equipo, eso es fabuloso, míralo, no, fulano hizo tal pase, eso es bueno, eso fue lo mejor que pudo haber hecho, salvó la parte, ahora sí es verdad que estamos posicionados, nuestro país arriba, no juegue, esto es lo mejor. Y toda esa efervescencia, toda esa energía que estamos entregando en ese yo fanático, muchas veces en esos yoes homosexuales, porque allí vemos aspectos donde generalmente esos yoes fanáticos respecto al fútbol o al béisbol generalmente son jugadores masculinos y las personas fanáticas generalmente son del sexo masculino y allí se mueve muchísimo el yo homosexual o somos fanáticos a esa cantante, es que me he hecho aquí es a ver primero qué fue de la vida de esta cantante o de esta actriz o de esta persona que me gusta, este TikToker que me encanta todo el contenido que hace y quiero ver qué contenido hizo hoy. Entonces ese yo aburrido se echa ahí porque esto sí me desestresa. En ese yo chismoso de ver qué le pasó a la vida de fulana, si por fin sí salió embarazada de fulano, si por fin el muchachito se parece o no se parece, cómo fue la parte en que dio a luz, cómo fue, cuál era la clínica, quién era la doctora, no, eso fabuloso. Y allí también estamos alimentando el yo chismoso, el yo homosexual, esos yoes eh, que buscan entregar la energía a todos esos aspectos del chisme, a todos esos aspectos de meternos en la vida de otras personas, ¿no? Donde estamos entregando nuestra energía y no llegamos a comprender entonces lo valiosa que es nuestra energía. Entonces, todos esos aspectos que se alimentan a través de ese yo aburrido, que es entonces eso que nos lleva a las redes sociales o eso que nos lleva hacia un televisor, todo eso tenemos que revisarlo. Uno incluso llega a ver en algunas oportunidades, pues que me ha tocado ver televisión infantil, pues veo que muchas de las creaciones que hoy en día se hacen incluso para contenido infantil tienen muchos aspectos homosexuales y muchos aspectos de la condición LGTI. Bueno, creo que hasta ahora es así que se sigue llamando, no sé si lo volvieron a cambiar, pero donde se promueve el que las personas tengan diversidad de género, cuando en realidad independientemente de lo que logre crearse el ser humano por el estado de degeneración, en realidad la ley divina creó simplemente el sexo femenino y el sexo masculino. Todo lo que de allí en adelante nuestra degeneración cree, pues eso es simplemente creación de nuestra psicología, creación de nuestra degeneración, porque la ley divina únicamente creó dos polaridades y el trabajo que venimos a hacer
con una pareja del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor debe hacerse es con esas dos polaridades. O sea, tiene que ser un hombre con una mujer en unión, en fidelidad, castidad y amor para que pueda hacerse la obra interna de crear nuestros cuerpos existenciales. Entonces, muchos aspectos que hay que revisar de este yo de la pereza, en ese aspecto en que nos llaman la atención las redes sociales, muchos aspectos que nos llevan entonces a ir posponiendo el trabajo interior, esos aspectos donde no llegamos a comprender, o sea, queremos ver cambios, pero ese yo del menor esfuerzo, que también tiene que ver con este yo de la pereza, pues no nos permite movernos a hacer. Entonces, uno puede decir, ay, pero es que llegué tan cansado y ay, ponerme a hacer una práctica ahorita. Y uno no llega a comprender que muchas veces las prácticas son los que nos permiten incluso lograr eh, el recuperar esa fuerza de voluntad. Recordemos que en el deseo está el fuego, ese fuego crístico dentro de nosotros, y mientras no practicamos la muerte, o sea, eliminar cada uno de esos deseos, pues ese fuego se lo estamos entregando a cada uno de esos defectos psicológicos que nos están cada vez condicionando y tomando esa fuerza para ellos. Entonces cada vez nos tienen más atados cada uno de nuestros egos. Pero si nosotros estamos atentos a observar esos defectos y por ejemplo, ajá, llegamos de la casa y queremos hacer una práctica, pero entonces, ay, tengo fastidio, no tengo ganas de hacer la práctica, pues entonces hagamos un velar y orar primero, hagamos una práctica de retrospección primero, o sea, una retrospección del día. En lo que uno hace una retrospección del día, empieza a recuperar un poquito de esa fuerza, porque empieza uno a eliminar todos esos yoes que se manifestaron hasta ese momento en que llegué a la casa y que me quiero echar en el mueble. Pues vamos sencillamente a eliminar ese yo que se quiere echar en el mueble. Vamos a sentarnos en otra parte después que eliminemos ese yo que se quiere echar, eliminemos ese yo que hay, que cuando se sienta ahí siente como que le abraza el trasero, el mueble, porque lo parece que es tan mullido y queda la espalda justamente echada en la posición que uno quiere. Eliminemos cada uno de esos aspectos, nos sentamos en otra parte y vamos a hacer la práctica de retrospección. Y cada uno va a ir vivenciando cómo se va recuperando esa fuerza de voluntad. En la medida en que vamos eliminando todos esos aspectos que vamos viendo en el día, así que cuando salí, que sentí que el sol me estaba pegando mucho y entonces iba cerrando los ojos y sentí que la presión, el cansancio, que tuve que comprar, no sé, un arroz, un azúcar y un pollo, eso pesaba mucho y entonces sentía que las manos allí iba haciendo fuerza llevando aquello. Entonces, todos esos aspectos de agrados y desagrados que se fueron dando en el día, empecemos a observarlos, empecemos a eliminarlos, todas esas emociones, esas sensaciones. Ah, pero entonces me sentí tan cansada que entonces dije, no, pero yo voy a entrar eh, a este supermercado y voy a comprarme un refresco, una Coca-Cola o de cualquier marca, una gaseosa. Estaba buscando era un nombre que fuese comprensible para todos. Me compro una gaseosa porque, ay, eso sí, bueno, allí sí ah, retomé las fuerzas para seguir con las bolsas y terminar de llegar a la casa y no sé qué. Allí también hay aspectos del placer que nos están robando energía. Y cada uno de esos aspectos, tanto los de agrado como los de desagrado, los trabajamos en esa retrospección y allí vamos recobrando esa fuerza y ya tenemos entonces ese ánimo para que, ajá, ¿y ahora cuál práctica viene? Pues ahora sí, podemos hacer una meditación de koanes, podemos hacer una transmutación de fuerzas cósmicas, incluso muchas veces cuando uno llega con ese desánimo, con esa pereza, a ese momento en que uno va a acostarse, donde estaba, ya había mencionado, pues todas esas manifestaciones que se dan al momento en que nos retiramos ya a nuestra habitación, donde no se tiene como que ese ánimo, porque ya queremos es caer en la cama y entregarnos allí borrachitos al sueño. Cuando uno tiene esas sensaciones y hace una práctica de derviches,
que eso lo vamos a ver en conferencias más adelante, pero esa práctica donde uno hace una danza de giros y donde hace una danza donde se hacen unos brinquitos, esos aspectos de los derviches también nos permiten recobrar esa voluntad para hacer la práctica de desdoblamiento astral consciente. Entonces, son muchos aspectos que este yo de la pereza nos va como ralentizando, que nos va llevando a generar esos pensamientos de que, ay, no, es que de verdad yo como que no tengo tiempo para hacer esto. No, yo no voy a servir para esto de autorrealizarse. No, eso hay que dedicarle mucho tiempo. Yo tengo mucho trabajo. Es que yo tengo que mantener a la familia y eso es el trabajo que tengo. Eso son 8 horas y llego molido. Eso no me quedan ganas de nada. Entonces, todos esos pensamientos los va generando este yo de la pereza, ese yo del menor esfuerzo, que está buscando que uno pues se entregue a ese yo. Pero recordemos, ese yo siempre nos va a estar robando energía, siempre nos va a estar ralentizando. Este yo lo vemos incluso en el astral, tal cual como lo vemos aquí en la imagen. Se ve como esos yoes gordos. Generalmente cuando vemos en el astral personas gordas, independientemente de quién sea la persona, eso nos está mostrando yoes de la pereza. Entonces uno puede ser delgadito, pero si a uno en el astral le están mostrando esos gordos es porque ese yo está muy instalado dentro de nosotros mismos. O sea, revisar esos aspectos que no nos permiten hacer en el trabajo espiritual son los que mantienen esos yoes en el astral así gordísimos. Entonces, muchas veces nos los muestran también a través de las tortugas, en esas distintas manifestaciones de la tortuga, porque pues dependiendo del país tienen nombres distintos este animalito, pero esa tortuga cuando la vemos en el astral pues también nos está mostrando estos yoes de la pereza, o sea que no hacemos, que estamos es por ese menor esfuerzo, que entonces llegamos y decimos, ay no, pero es que yo hice una mantralización de la O en la mañana y después hice una práctica de retrospección, no, pero no me voy a pasar todo el día nada más haciendo prácticas del conocimiento. Entonces siempre está llevándonos a ese yo del menor esfuerzo. Entonces, si ya uno inició su trabajo y empieza a ver estos yoes a través del astral, mostrándonos con tortugas, pues nos están mostrando que estamos haciendo muy poco, que esos yoes de la pereza pues nos están tragando. O sea, están tragándose nuestra energía y con nuestra energía pues tragándose nuestra vitalidad y que debemos observar pues cada una de esas manifestaciones. Porque esos pensamientos, recordemos que nos pueden generar esas charlas psicológicas, nos pueden llevar a esas canciones psicológicas o a esas películas mentales donde nos convencemos, ¿no? Es que, mire, es que yo voy al trabajo, vengo, llego a tal hora, eso hay que hacer mercado, hay que hacer esto, aquello. No, eso no me da chance. No, es que no, no, yo no voy a poder hacer esa obra, eso es demasiado para mí. Entonces, todas esas creaciones que se dan en la mente, cuando empezamos a trabajarlas y a eliminarlas, llegamos a comprender cómo no es de esa manera. O sea, cómo sí tenemos oportunidad de hacer todo lo que hay que hacer y hacer también las prácticas del conocimiento. Muchas veces las personas llegan a creer cuando el instructor comenta de esta manera, dicen, no, seguramente esa persona tiene esta mujer de servicio, o sea, alguien que le haga todo en la casa, o sencillamente pues porque, no sé, no trabaja. Pero en realidad es que sí, cuando uno se enfoca en hacer cada cosa a la vez, sí tiene la oportunidad de hacer un trabajo que le genere un ingreso, un ingreso para mantenerse, sí tiene tiempo de hacer cada una de las prácticas y sí tiene tiempo para ese trabajo de la gran obra. Y tiene tiempo para atender su familia incluso porque o sea, eso que les estoy comentando es porque, o sea, hasta yo misma llegué a pensarlo, o sea, ¿será que el instructor no hace nada? ¿Será que tiene alguien en su casa que le hace todo? ¿O será que tiene un trabajo solamente de 4 horas y el resto, porque es que en una casa hay que hacer de todo, hay que limpiar, hay que lavar, hay que recoger, hay que acomodar, y si se tiene perro hay que atender el perro, si se tiene patio hay que atender el patio, o sea, y hay que hacer las compras, y hay que, el que tiene hijos tiene compromiso con los hijos, o sea, ¿en qué momento? Pero en realidad cuando uno empieza a hacer esa distribución de nuestro tiempo, cuando uno empieza a observar, ya va.
en qué estoy entregando mi energía. Muchas veces este yo de la pereza se ha llevado muchísima de esa energía en nuestro día. Porque entonces empezamos a observar, ah, no, en la mañana me siento a beber un café y mientras me bebo ese café que se alarga media hora, allí estamos en el yo del chisme con la pareja o con alguno de nuestros hijos. Allí estamos revisando redes sociales, ¿no? Que voy a ver si la conferencia ya se montó en el YouTube y resulta que allí estamos viendo redes sociales con la excusa supuestamente de que estamos viendo a ver a qué hora es la conferencia, pero estamos allí y cuando revisamos, ah, no, es que allí se fue media hora. Cuando llegamos del trabajo, ¿no? Porque estaba cansado, ajá, pero de cuando llegué a cuando me fui a hacer las cosas de la casa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasó? Ah, bueno, sí, me quedé saludando a la hija y entonces estaba viendo una película y entonces me llamó la atención la película y resulta que me quedé una hora con la película. Ah, bueno, y entonces pasó la vecina y me comentó, ah, que tenía tiempo que no te veía y resulta que allí se me fue media hora más con la vecina o una hora más con la vecina. Que de repente entramos a la casa y entonces, ay, pero hay que hacer la cena y no sé qué voy a hacer de cena y vemos para afuera y ahí está el perrito, ay, no voy a ir a hacerle cariño al perrito. Entonces nos distraemos demasiado porque este yo de la pereza siempre va a buscar crear cualquier tipo de distracción, porque así como vemos aquí en la imagen, o sea, tiene de distracción la comida, el televisor, las redes sociales, allí tiene el control precisamente para que le subo al volumen o se lo bajo, le cambio de canal para que haya otra cosa que me identifique. Hoy en día también se tiene el control del aire acondicionado para que le subo o le bajo para estar más cómodo. Y allí está ese yo es generando todas distracciones precisamente para que la persona esté allí malgastando su energía. Entonces tenemos que revisar a través de esas preguntas, o sea, por qué, o sea, qué busco yo detrás de sentarme a ver estas redes sociales, qué busco yo, qué busca el yo detrás de verme a ver, de ponerme a ver esta película, qué busca el yo detrás eh, de echarme allí a comer que el chocolate o los empaques estos de comidas rápidas. O sea, ¿qué hay detrás de allí? O sea, que yo estoy queriendo, se está queriendo alimentar a través de este yo de la pereza y que me tira aquí en este mueble a hacer qué exactamente y qué hay detrás. Cuando eliminamos todos esos aspectos, cada aspecto está devolviéndonos fuerza de voluntad. Revisar también pues cuál sería la acción consciente, o sea, qué sería lo que haría nuestro ser interior. Recordemos que nuestro ser interior es nuestro Dios interior, que es el que, como les comentaba hace rato, pues lo único que le interesa es nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. Entonces, ¿será que nuestro ser interno tiene algún interés en que nos echemos en un mueble, que doblemos esa escalera al cielo que debería mantenerse erguida, pues que la echemos ahí y entreguemos toda nuestra energía allí en el mueble, en la película, en la red social, en alimentar el fanatismo, en cada uno de esos aspectos? ¿Será que esa es la acción consciente? Entonces, cada uno de esos aspectos debemos revisarlos en este yo. Siempre este yo va a estar dándonos justificaciones, esas justificaciones que les decía, donde, ay, ¿para qué me pongo a hacer ese trabajo? No, yo no voy a servir para eso. No, y de paso ya yo tengo, empieza la persona, si tengo 40, no, ese trabajo dicen que es para toda la vida y ya yo tengo 40 años, no, eso a mí no me va a dar chance. O ya tengo 50, no, menos, ya yo estoy cansada y eso que va a llevar cuánto, ay, no. Entonces, esas justificaciones del yo siempre van a buscar precisamente que nos entreguemos al defecto psicológico. Y tenemos que observar pues cuáles son las justificaciones de cada uno de nosotros. Porque, como les decía, pues cada quien va a revisar el aspecto de su psicología. No es que se va a inventar algo de lo que yo haya comentado que diga, ay, yo no tengo eso, pero yo voy a eliminar eso. No, o sea, uno va a eliminar lo que uno comprenda que uno tiene. Uno va a eliminar esas sensaciones de las que yo estaba mencionando, pues cuál de esas tengo yo. O sea, cuál de esas yo observo en mi psicología, cuál de esas veo que a mí se me manifiesta.
Entonces, eso es lo que cada uno va a ir trabajando, lo que se manifiesta en su psicología. Entonces, vamos a dar los 10 minuticos que siempre damos para observar y eliminar de nuestra psicología cada uno de esos aspectos que hemos mencionado. Son solo 10 minuticos, cada uno pues puede darse esa oportunidad porque no solamente es que lleguemos a comprender cómo nos manipula el yo, sino eliminar cada uno de esos aspectos del yo. Entonces vamos a entrar en meditación durante 10 minutos y vamos a ir pidiéndole a nuestra Madre Divina que elimine cada uno de estos aspectos que vamos observando en nuestra psicología. Vamos a poner el temporizador solo por 10 minuticos y cada uno va a ir pidiendo muerte a cada uno de esos aspectos que vea que se manifiestan en su yo de la pereza, para que entonces vayamos trabajándolo y eliminándolos para ir dándole fuerza a nuestro trabajo interior. Vamos a hacer una respiración profunda. Inhalamos por la nariz, retenemos un poquito y exhalamos sintiendo que soltamos todo nuestro cuerpo. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, vamos a internalizarnos y a observar cada uno de esos aspectos de la pereza que no nos permiten hacer la obra de nuestro ser. ¿Cuáles son esos detalles que no nos permiten hacer las prácticas, que no nos permiten pararnos en la mañana temprano a hacer alguna práctica, que no nos permiten hacer práctica cuando llegamos del trabajo, que no nos permiten hacer práctica antes de acostarnos? Vamos a empezar a revisar y a eliminar. Muchas veces una de esas justificaciones cuando no nos queremos levantar en la mañana es que no recuerdo exactamente el astral. Y entonces nos quedamos allí, no, solo me voy a quedar quietecito para tratar de recordar el astral. Esa es otra justificación del yo. Uno puede sentarse y sentado quietecito trata de recordar el astral y no caer en esa excusa del yo de quedarse acostado allí mullidito tratando de recordar el astral porque allí nos volvemos a quedar dormidos. Esas sensaciones incluso cuando uno está por levantarse, esas sensaciones de frío que se dan en nuestra piel también son parte de este yo, porque esas sensaciones de frío son como que, ay, qué rico. Esa sensación hay que eliminarla para que cuando querramos pararnos, pues esa sensación no esté allí condicionándonos.
Bueno, hasta acá entonces el estudio. Vamos a darles las gracias a nuestro padre, a nuestra madre por la asistencia, por los yoes que eliminamos. Y bueno, vamos a revisar si hay comentarios o preguntas. Bueno, veo que no. Recordemos que si alguna persona pues quiere hacernos sugerencias respecto a los yoes que vamos a seguir viendo los días jueves, pues pueden sugerirlo a través del privado. Las personas que no se hayan unido al grupo de WhatsApp, pues pueden hacerlo a través del enlace que siempre se publica en la descripción de las conferencias. Y allí pues puede sugerirnos a través del interno pues cuál defecto psicológico quiere que trabajemos y así pues vamos haciendo un horario de defectos por trabajar de acuerdo a lo que pues cada uno de ustedes eh, quiera que vayamos trabajando pues. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, como siempre, deseándoles que tengan entonces un feliz resto del día y mucha fuerza. Entonces, nos vemos en el resto de las actividades a través de la página y del grupo de WhatsApp. Hasta la próxima. Gracias a todos por participar.